hablando. Aprobado ese proyecto, aquí ya lo conversamos. ¿Cuál entonces era la solución ante la sarta de barbaridades que estaban ahí escritos? Que parecían una broma, pero eran bastante serias. Yo les dije a ustedes y reflexionaba, yo quisiera un veto total, se los dije, porque había que enviar un mensaje político fuerte, un mensaje ciudadano, un mensaje a la sociedad, a los colectivos, de que había que ponerle un freno a esta intención de querer estatizar ahora inclusive la verdad. Uno de los artículos que más nos llamaba la atención poderosamente y de forma negativa es que el Estado se convierta en censor de la verdad, en comisaría de la verdad. Entonces yo proponía que haya un veto total. ¿Cuáles eran los bemoles aquellos? Y ustedes mismos lo plantearon. ¿Qué hace un veto total? Aparte del mensaje fuerte político. Significa que durante un año ese proyecto no puede ser tratado. Se lo envía a un archivo momentáneo de un año, una congeladora, como se denomina popularmente. Entonces, muchos ciudadanos, con voces muy respetables, decían, bueno, es que el problema que está ahorita lo estamos pateando para adelante, porque la Asamblea Nacional puede, después de un año, insistir con una mayoría calificada, es decir, 2/3 partes, 92 votos, en el texto original y ratificarse en semejante bodrío. ¿Ya? Con lo cual, no solamente el gobierno perdería, sino todos los colectivos, toda la ciudadanía, todos quienes hacen comunicación y libertad de expresión. Ese riesgo que la gente señalaba también podía pasar ahorita. Si solo se pone un veto, igual hoy día pudieran haber 92 votos para que la Asamblea insista, es decir, ratifique su proyecto original y pase este proyecto a ser una triste realidad. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esta parte política antes de entrar al detalle conceptual? El problema de la mayoría calificada de 92 votos es hoy día o después de un año. No lo puedes evitar. Lo que hay es que enfrentarlo y enfrentarlo en una batalla de ideas, con razonamientos, tomando en cuenta que lamentablemente algunos grupos que están en el legislativo, entre los que le interesa este tipo de filosofía estatista y entre los que lo único que le interesa es causarle daño al gobierno y no se han dado cuenta que le están haciendo un daño es al país. Una oposición ciega, no propositiva, no de alternativas. Entonces, señores, ese problema va a estar en cualquier momento, ya sea que lo batees hacia adelante o lo quieras enfrentar al día de hoy. Con esas precisiones que he hecho, ¿qué es lo que ha hecho el presidente? Más allá de lo que hayamos reflexionado. He leído, lo he estudiado, es un veto muy interesante. Se nota que ha sido trabajado, no es un ejercicio de pluma simple, hay 17 observaciones de fondo constitucionales porque el presidente ha ejercido una facultad que está en el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ha ejercido un veto mixto, un veto muy de fondo, de carácter constitucional y un veto parcial de inconveniencia, como se denomina, de 34 artículos que van muy en la línea de la forma. Y ante la preocupación que tienen muchas personas, decir, pero bueno, es que igual vas a regresar aquí y pueden insistir, voy a tratar de escudriñar qué es lo que está detrás de la intención del presidente. Ya que los tiempos son los mismos y peligrosos, él lo que ha querido hacer es, a mí que zanjar la discusión desde el punto de vista constitucional. Porque si la Corte, esos 17 artículos de fondo, entre los cuales está en que el Estado es el dueño de la verdad, el tema de la responsabilidad ulterior, el tema que en base a los estándares internacionales de los convenios y tratados suscritos por el Ecuador en materia de derechos humanos, que son parte de nuestro ordenamiento según el concepto del bloque de constitucionalidad y del bloque de convencionalidad, por ejemplo, sea todo materia civil y no materia penal. Él lo que quiere es dejarlo por sentado, porque el momento que la Corte dice que efectivamente esos artículos son inconstitucionales, señores, en español, marchan, chao, marchan hoy día, marchan después de un año, no pueden ser tratados nunca más porque la Corte los negó. Asumo que eso es lo que quiere el presidente. No solamente una batalla numérica de tiempo, quiere zanjar, quiere dilucidar de una vez por todas
que esos conceptos que para mí son ocurrencias que han puesto algunos legisladores que no saben ni lo que escriben, o filosofía negativa, intervencionista, queden de una vez por todas saldada la discusión. ¿Estamos? Quiero dejar esto... Buenos días, yo coincido plenamente contigo. A mucho riesgo, pero quiere de una vez por todas. Ya no es la posición de Juan o de Pedro, sí, señor, de la derecha o de la izquierda, del presidente o del vocero de tal partido. No, es el máximo órgano de control jurídico que hay en el país, que ejerce un control abstracto sobre el tema y que sienta un precedente. O sea, ese tema no puede volver a ser tocado nunca ni manoseado, porque está acorde a los conceptos que hemos hablado de los tratados, de los convenios internacionales, muy aparte del sentido común, pero como a veces el sentido común no pega, es lo que ha sucedido. Entonces, eso es lo que yo quiero dejar planteado. Por eso el presidente se ha ido por esa vía y no ha hecho eco de ese pedido también muy respetable de una vez por todas, ponle un veto total. Ha querido debatirlo, poner a mover a la sociedad, a todos en general, sobre los temas y poner ahí sobre la tinta el por qué justificar. Porque no es que tú dices, si ustedes revisan el veto, que es bastante interesante para quienes nos gusta derecho, la ciencia política, etcétera, no es que pone, no me gusta que ustedes hayan puesto el derecho a la verdad. No, va citando cada una de las sentencias. Uno de los casos que se repite en el veto, si uno lo analiza, pone la sentencia de la Corte Interamericana del caso de Emilio Palacio, Urrutia, El Universo, que ya es un precedente convencional. Cita varias sentencias de otros países y uno va viendo cómo está armado. Yo tengo que respetar esa posición, es de lectura muy interesante en ese aspecto. Entonces creo que está forzando a los actores políticos a tratar de tomar una posición sobre ese tema. Y ahora bien, en cuanto a su tramitología, el artículo 67 de la Ley de la Función Legislativa, cuando trata de este tema mixto, prevé que esto tiene que ir a la Corte Constitucional. La Corte tiene 30 días para poder dictaminar. Sin perjuicio de aquello, en la parte del veto por inconveniencia, el veto parcial, de la oposición parcial, puede ir a la Asamblea, puede ser tramitado, pero no corren los 30 días normales que tiene un Congreso para poder dilucidar, tramitar y despachar un veto. Queda como suspendido, pero igual pueden irlo trabajando. Cuando llegue hasta los 30 días el de la Corte y llegue a la Asamblea, comienzan a correr los 30 días normales. Y ahí, en un informe motivado que debe hacer la comisión respectiva, ¿qué es lo que puede pasar? Porque recordemos qué es lo que ha hecho el presidente. El presidente no es que ha objetado totalmente el proyecto por constitucionalidad. Es una parte, 17 artículos núcleo, muy pero muy de fondo. ¿Qué pasa si la Corte, unos dice que sí, unos dice que no? Con ese dictamen regresa y los asambleístas, los que ya están muertos, pues los separan, ¿ya? Los separan del debate. Los que la Corte dijo que sí, no hay ningún problema, que no es como dice el presidente, que son inconstitucionales, se los recoge, igual se los analiza, vienen los de inconveniencia y comienzan a hacerse algo que también les advierto, dada la precaria calidad de la representación legislativa, puede convertirse en un Frankenstein del Padre y Señor nuestro, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Hacia dónde vas? Porque no deja de ser un tema complejo, esta colcha de retazos, porque si la Corte mañana viene y dice que los 17 son inconstitucionales, se le facilita el trabajo a la Asamblea. Desaparece esos 17 artículos. Vamos a ver los de inconveniencia. Cuidado, unos sí, unos no, y uno tiene que empatarlos. Es un tema, insisto, más allá de izquierdas o derechas, para lo que en ese Congreso no hay de eso, pero más allá de ese tipo de disquisiciones, ahí hay un trabajo de seriedad parlamentaria. Hay un tema de cirugía jurídica, de seriedad, de trabajo de las comisiones, de responsabilidad. No es tema tan fácil como la gente cree. Entonces a veces es muy fácil, la gente critica como en el estadio porque no metes el golpe. Ya cuando estás ahí, hay veces que no sabe ni la gente ni lo que vota. Ya ven esto que hablan y hablan, ya en el momento de ver no es tan sencillo. Pero este tema, dentro de los 30 días, donde van a estar los artículos que la Corte va a reenviar, ya sea que los declarados no constitucionales y sí constitucionales, más lo de conveniencia, que son 34, aquí la Asamblea, en ese tipo de temas, recordemos cuál es la fórmula. En base a un informe debidamente motivado,
la Asamblea puede allanarse al planteamiento del Ejecutivo. ¿Qué es allanarse? Acogerlo, hacerlo propio, con una mayoría simple. ¿Qué es una mayoría simple, señores? Es la mitad de los presentes en la sesión. Así es. De los que mínimo deberían ser 70 para que haya quórum. Es decir, con 36 usted puede aprobar, pero siempre debería haber más de 70. Acuérdense siempre de esa regla de oro. Mayoría simple es la mitad más uno de los presentes en la sesión. Mayoría absoluta es la mitad más uno de la integración de la Asamblea. Por eso son 70, porque es la mitad más uno de lo que son 137. Entonces, parecería relativamente asequible, dependiendo si hay un mínimo de lógica y de consensos en situación del país, en situación de lo que es el ejercicio de la libertad de expresión, entre otras cosas. Y si la Asamblea o una mayoría de la Asamblea sigue con el ánimo de fregarle la vida al gobierno, de fregarle la vida al gobierno y de implementar una visión atrabiliaria, ¿ya? Una visión de que el Estado pasa a ser el censor, en que ponen a la Defensoría del Pueblo como la nueva Supercom, como el nuevo Ochoa remozado, pues ellos necesitarían ahora los 92 votos, que son pruebas de fuego para quienes lo ven desde el punto de vista de la politiquería y no desde el punto de vista del bien común y de lo que necesita la gente. Podemos conversar en detalle de ciertos temas que ya están para mí en el veto total, en el veto por constitucionalidad, que son 17, que ya las habíamos adelantado aquí hace unas semanas, que son muy interesantes y con las cuales yo estoy de acuerdo, sin perjuicio de la reflexión de que a lo mejor el mensaje hubiera sido el famoso veto total. Doctor Conclón, muchas gracias por estar. No, por favor, siempre bienvenido. A mí no es que me quede a ningún lado. El tema es, su explicación es súper coherente jurídicamente. Yo sí le quisiera preguntar, doctor Conclón, si esta fue una buena estrategia política del gobierno y una estrategia jurídica de quienes lo asesoraron para este veto mixto, porque claro, los gremios siempre dijimos veto total a este proyecto de ley. Mire, si la estrategia política es válida, solo lo sabremos cuando se cuenten los votos. Okay. No me puedo adelantar. Ya. Desde el punto de vista jurídico y de responsabilidad, comprendo. Más allá que pueda diferir, esa es parte de la democracia, pero sí comprendo a lo que quiere llegar el presidente. Y los insumos que tomó de todos los medios y dar la cara, reflexionar y poner su firma motivadamente de por qué él cree que eso no es que él no le gusta, es que ese artículo es violatorio contra el derecho de la gente. Está haciendo una explicación, le está forzando a que quede sentado en firme que ese criterio no es que es una novelería de oportunismo de la Asamblea contra él, sino que eso está alejado del sistema interamericano, está alejado de las convenciones, está alejado de los principios constitucionales, etc. O sea, es un riesgo. Por dejar sentado un precedente jurídico político y de razón puede llevar a que ahorita se tome un riesgo político que por experiencia solo podemos cantarlos en el momento de que el secretario de la Asamblea notifique los resultados. No me puedo adelantar, no tengo alma de pitoniza. Lo que sí le digo, que si es por cálculo político, yo le puedo dar, como todo en la vida, una respuesta en sentido A y una respuesta en sentido B, porque el peligro que hay hoy día va a estar en un año. Así como dicen algunos que la popularidad a la baja del presidente hoy día va a estar y que en un año puede acrecentarse lamentablemente esa línea, también yo se lo puedo decir en relación a la Asamblea. Entonces, pero eso ya andamos vamos a entrar en el mundo de las suposiciones, en el mundo del ser. Y ahorita estamos tratando el mundo del deber ser, como nos explicaba Ramiro Larrea, su tocayo. Ejemplo. La pelota está en dos canchas ahorita. En la cancha de la Asamblea, los vetos por inconveniencia, y en la Corte Constitucional, el veto por constitucionalidad. Estamos conscientes de que en la Corte Constitucional lo que resuelva la Corte, eso es. Es vinculante. Es vinculante para el Ejecutivo y para el Legislativo. Así es. En el evento, dado que en la Asamblea todo puede suceder. Absolutamente. ¿Ya? De que esa opinión vinculante de la Corte Constitucional no sea acogida
o sea interpretada de una manera inadecuada y va en el proyecto nuevamente al Ejecutivo, el Ejecutivo tendría nuevamente la opción de vetar por inconstitucional y decir, señores, ustedes no han acogido el fallo de la Corte, vuelvo a la Corte. Recordemos algo. Ya en esta instancia, es interesante el planteamiento que estás haciendo. Ya en esta instancia, que es el artículo 67 y 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo resuelto por la Asamblea, sigue el trámite de siempre, ya sea el allanamiento o ya sea la rectificación, lo resuelto va directamente al registro oficial. En esta etapa ya no va al presidente. Pero, ante tu acotación, por demás oportuna, que ya sea por ignorancia supina del procedimiento parlamentario. Cosa que pasa mucho. O declaratoria de guerra política para seguir haciéndole en lo que merece y no merece el presidente de la República la vida imposible, hay una solución. Recordemos que la Corte Constitucional en este país, que tiene control concentrado y en esta materia está haciendo control abstracto, tiene control previo, en este caso por el veto, y tiene control posterior. La Corte Constitucional revisa que justamente su dictamen, en este caso, de los artículos que son inconstitucionales y que la Asamblea, vamos a seguir tu supuesto, se los salte o los interprete, tiene control posterior. Eso está también en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Como en todo lo que hace la Corte, recordemos que hay dictámenes, por ejemplo, los dictámenes para enmiendas, los dictámenes que ellos hacen control posterior. No debería pasar, pero sí pasa, ya que has puesto esta ecuación válida en el mundo de lo posible, la Corte entra a revisar que su dictamen se ha cumplido. Te hago esta acotación porque hace un par de días entrevistaban en un medio de comunicación a Eduardo Carminiani y él decía, y cito, que esto volvía al trámite de que tenía que ir de nuevo a manos del presidente de la República. Por eso te pregunto a ti y me dices que no es tan así, que ya tiene... En la parte que me dices, en la parte constitucional... Ya, una vez que la Asamblea recoge eso de ahí y supongamos que no pasa absolutamente nada, se allana, dependiendo qué es lo que haga, tú me estás poniendo el ejemplo de que se salte. Claro. En ese ejemplo solo se podrá ver en el momento de que se apruebe, o sea, es un supuesto, me estoy adelantando, y para esa respuesta, porque eso no tiene un veto el presidente, un veto sobre el veto, lo resuelto. Cuando la Asamblea ya resuelve, no hay absolutamente nada. Es el proyecto general, la Corte podría revisar. ¿Qué es la situación? Yo sí he leído lo que dice Eduardo, que al final de cuentas fue uno de los que pregonó esta tesis válida de la teoría mixta. Válida, total. Yo la respeto, yo nunca la he negado. Yo quise, como lo dije hace un principio, era enviar un mensaje, pero el veto está muy bien articulado. En lo jurídico y en el sentido de la oportunidad. Yo me siento hasta cómodo, tanto así que se lo estoy explicando. ¿Sabes cuál es el tema? Salgo un poquito porque el tema legal lo tengo clarísimo y el tema legislativo. Hay gremios que dicen, que han comentado que debió haber sido por forma, total, pero en la forma. Pero lo que dice Henry Cucalón, lo que dijo Ramiro, que preguntaba, lo que incluso explicó Eduardo Carminiani en el Universo el domingo, etcétera, es lo jurídico, no es lo teórico, es lo real. O sea, no es como tú lo llamas lo del deber ser y el ser, no, es lo que tiene que ser para poder contestar políticamente y jurídicamente y alinearnos de acuerdo a lo que bien citas tú con los convenios internacionales que los concibe la Constitución y con los derechos humanos. O sea, yo lo entiendo perfectamente. Pero es que la pregunta en que fundamento es que la decisión de la Corte Constitucional no es en sí el veto conceptualmente conocido como el del presidente. Es el presidente que tira la pelota a la Corte, deme su opinión, pero no es el veto de él. No es el veto. Ah, correcto. No es el veto para nada. Por eso entonces queda ese bloque que no he vetado para ver qué dice la Corte. Es que por eso es que tiene dos instancias y también puede pasar que la Corte diga que no hay inconstitucionalidad alguna. ¿Y ahí qué pasa? La Asamblea, O sea, esos artículos son parte del proyecto, más que seguro, pues si no hay inconstitucionalidad, sobre eso no hay tema. Si quieren le leo por favor, el artículo, para ser exacto, artículos
Artículo 65, último inciso. En los casos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en los casos de exclusiva objeción parcial o por total por razones de inconstitucionalidad, si la Corte Constitucional dictamina que no hay inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional promulgará y ordenará la publicación del proyecto de ley. Entonces, si la Se Corte acabó. no dice Tramita, nada, si no dice nada de esos artículos, tramita tramita. los de inconveniencia, que son 34, que puede allanarse o ratificarse, más lo que no hubo inconstitucional, arma un paquete, que es lo que te estoy contestando, Ramiro, arma un paquete Charlie. y lo envía directamente al registro oficial. Ya el presidente ahí ya no interviene, porque ya intervino. Ya. ¿Dónde es el otro ejemplo? Que seguimos en el mundo de los supuestos. Claro, estamos haciendo un ejercicio. Exactamente. Generalmente le pegamos, pero vamos. Ya que te respondió lo conceptual, voy, por si acaso, por respeto a lo que dice, a la parte normativa, ¿no? En el caso de Ramiro, que es otra ecuación, porque son dos los planteamientos supuestos que creaste, es el proyecto de ley íntegra con las disposiciones modificadas en virtud del dictamen de la Corte Constitucional, las modificadas, aquellas que no son objetadas, las que siendo objetadas no fueron declaradas inconstitucionales, y aquellas en las que el Pleno de la Asamblea Nacional haya decidido ratificarse, miren la cantidad de suposiciones, en caso de concurrir la objeción parcial, será enviado para la respectiva sanción de la presidenta o del presidente de la República. Esa es otra ecuación. Estamos Ahora, en el mundo de los supuestos. Ahora, y justamente parece lo que decía Henry hace un momento, ¿no? El kit del asunto está en que se ha hecho un buen trabajo. Es un trabajo interesante. Para tengo que poder reconocerlo. sustentar bien, de tal manera que lo que se le está planteando a la Corte Constitucional, en este caso, pues, de las 69 Sí, ¿sabe? disposiciones, las 17 que fueron objetadas por inconstitucionalidad, está bien planteado, a tal punto que, por ejemplo, más temprano entrevistábamos a Francisco Rocha, el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Entonces, la postura inicial era también, ¿no? Es un pronunciamiento contundente, un veto total, pero reflexionan y Claro. entiendo que la explicación que había ayer en Carondelet de alguna manera también a ellos los ha llenado. O sea, decían, nuestra postura original primero era un veto total, pero asimilamos a positivamente. eso me refería yo Alberto, cuando decía que los gremios te decían eso y luego lo entendieron. Te complemento algo. Sí. Yo creo que si uno revisa las 17 objeciones por constitucionalidad que se llevan casi la mitad de todo el tema en página del estudio, esas reflexiones, esas puestas de las sentencias, en los convenios de precedentes de la Corte, más que para los asambleístas, por respeto a los asambleístas, se lo están haciendo es a la Corte. la Están Corte. motivando, o sea, Eso. están tratando de pasar el examen, como que dice el examen de grado ante la Corte. Bien porque saben preparados. bien preparados, saben que la Corte es una Corte seria. Veamos ahora con los 3 nuevos integrantes si están a la altura De los que histórica y estuvieron. jurídica, los 3 que estuvieron anteriores. Zapatos bastante difíciles de calzar. Sí, señor. Saben que esta Corte maneja bien precedentes constitucionales. Saben que esta Corte, por más que algunos no estén de acuerdo con sus fallos, y eso es propio del debate jurídico y democrático, totalmente. saben que la Corte anterior, que mantiene una integración de 6 de los 9, no estaba a golpe de teléfono de nadie, no estaba a golpe de maletín de nadie, y eso le fastidia Algunos. al poder político. Sí, señor. Que sí, que tienen posiciones duras, pero que las justifican. El señor Ramiro Ávila, quien mucha gente no quiere, yo respeto como Yo jurista, también lo mucha gente respeto. no le gusta su posición progresista de juez intérprete de la ley o de activismo judicial, pero nadie puede decir que es un retrasado mental, bruto o pillo. Así Y es. eso le incomoda a la clase política, porque no está a sus antojos, a la voracidad del poder. No Entonces, tiene dueño la Corte. no tiene dueño, eso es importante, eso es Totalmente. bueno. La preocupación ante una corte no es que la corte, los magistrados sean socialistas o conservadores. Esa no es la preocupación. La preocupación es que sean ignorantes y truanes. Eso es lo que no debería dejar de dormir. No que sean liberales o socialistas. Ese es el menor de los problemas. Ojalá que tengan convicciones ideológicas para que con esa matriz puedan a su manera, porque esa es también la razón de ser, poder motivar sus fallos, eso sí, en base al ordenamiento constitucional y los tratados. Lo que tengo claro es que ese veto fue hecho por una distinta persona a la que hizo la terna del superintendente. Pero sin duda alguna. Yo creo que esa persona ni la vio. Ni la vio. Pero ¿sabes qué? Vuelvo a reiterar, hemos estado, por eso ayer cuando Wendy me dijo que íbamos a tratar otro tema, le dije, no, ese tema con Henry, porque ¿sabes qué?
es importante. Pero Y hemos venido- claro, no, pero aparte de eso es lo oportuno, porque esto se dio ayer y por lo que viene. Porque realmente lo que hace el presidente inteligentemente es hace una finta y tira la pelota para adelante. ¿A qué? A correr. Entonces, ¿por qué? A la Corte Constitucional. Es a la Corte Constitucional a la que le dice, señores, y no solamente, ojo con lo que le voy a decir, saca a una mediocre, por decir no menos, asamblea, pero también ante el país, pues pone a la Corte a los ojos de todo el país. O sea, a ver, ustedes tienen fama de buenos. Buenos me refiero De que saben, a de que capaces, saben, claro. de capaces. Y eso. Vamos a ver si también están a la altura de este reto. Claro, Es y- sumamente Claro, sí, interesante. y pone de manifiesto en el texto, en el libelo, pone las sentencias en caliente. Pone la sentencia, el caso, el universo. Emilio Pone el Palacio, caso de claro. Emilio Palacio, Claro. así como se denomina, porque ahora recordemos algo, lo hemos conversado aquí, y a veces los abogados tienen que cambiar el chip. Señores, ya el sistema tradicional del derecho Tú escrito, lo dijiste la de semana pasada. aprenderte de memoria el artículo, el sistema romano, como nos enseñaron, germánico romano, ya eso, señores, está out. Estamos en un sistema que se denomina híbrido, donde convive las normas escritas con las sentencias. Medio parecido en alguna parte al sistema norteamericano, sino que aquí las sentencias les ponen números, que a mí no me gusta. En Estados Unidos les ponen nombres. La Corte Interamericana le pone caso, como Dale. cita Emilio Palacio, el Eso es lo universo. diverso. Aquí es todo con números. A veces yo en clase en la universidad, que no me gustan las matemáticas, me enredo con los números. Le pongo, ponle el nombre, ponle el caquete ahí para que la gente ubique la situación. Entonces tengamos claro que ahora eso es parte de nuestro ordenamiento jurídico. El Claro. manejo de las sentencias, de los precedentes, de los convenios, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tanto incomodan a algunos y cuando quieren ahí sí ya son cheerleader, ¿no? Ese es el sentido de la conveniencia Sencillamente la coyuntura. y se Se tragan llama- las Se palabras. llama filósofo circunstancial. Ah, ¿Me ese. conviene? Sí. ¿No me conviene? No. Y Olvídate tal vez- del derecho y el O ordenamiento. filósofos de zaguán también, pero en todo caso, dependiendo, ahí me gusta la ley, sí, no, esto es para ¿Me todos. conviene? Sí. Y yo no me sé si conviene? vayamos a coincidir, Henry, pero de rebote hasta esto podría tener un efecto en esta intencionalidad que al final no sabemos si se cumple o no de promover el tema de la consulta popular. O sea, digo lo que podría venir, lo que Les podría derivarse. recomiendo a nuestra distinguida audiencia, tomen el documento y vean la explicación en base a las sentencias de por qué el Estado no puede imponer una verdad. Lo comentamos la otra vez, ahora está muy bien desarrollado, porque no es que a él, olvidemos un momento, quitémonos las etiquetas, Lazo, Cucalón, Mendoza, porque el derecho justamente ampara la razón de que el ciudadano no puede estar supeditado a que el poder político y el Estado le diga la verdad absoluta y se la sentencia. Pues por Dios, está ahí explicado muy bien con unos precedentes, unas sentencias internacionales. Solo una pregunta, Henry. En esta pelota que tiene la Corte Constitucional, ¿pueden haber alegatos de parte y parte? ¿Puede ir el Ejecutivo a alguna audiencia en estrados? ¿Puede ir el Congreso a alguna audiencia en estrados o su delegado para sustentar uno u otro punto? ¿O es simplemente en frío? La razón está ahí, está Ya. en el... No se en puede el- mover de en- ahí. en el veto. Por eso es que son muy detalladas. Ya. De hecho, muchas veces la Corte, ya pasó en anteriores periodos, en el caso del Ejecutivo, decían veto por inconstitucional, pero tienes que desarrollar, la ley te exige que motives el porqué de tu inconstitucional. No es una salida en falso, pongo porque pongo. No. Entonces creo que sobre eso se tienen que mover. Esa es la cancha. Esa es la cancha, sobre eso no te mueves. No es que no eres este artículo, eres el otro, sin perjuicio de algún desarrollo y o complementariedad alcance al tema. Esa es la cancha que se ha trazado y la Corte, apenas le notifiquen, apenas le llegue, tiene 30 días y hay que ver cómo lo va a manejar. ¿Quién va a ser el buen ponente? Pero ¿no te parece que el Congreso, la Asamblea debería tener alguna parte? Porque si lo propuso, debe haber Es que la pensado. cancha, Ramiro, que tú has hecho preguntas importantes. La cancha de la Asamblea, ¿dónde está? Cuando le llegue, ya no en la parte constitucional, o si le llega diciendo que no era inconstitucional, ¿dónde es el espacio normal de un legislador? No es en el teléfono, pues, no es haciendo TikTok, es en el pleno, en la comisión, donde desahoga,
donde fundamenta el Explica. por qué él cree que la Corte inclusive se ha equivocado, más allá que ya tiene que... Sí, tiene pero que- allá no hay derecho a pataleo, pues. Pero es que la Corte en esa parte, según sus competencias y atribuciones, ella es la que tiene la facultad de hacerlo. Es que Eso estamos está en un ordenamiento jurídico donde No, la no, Corte... a ver, pero solo... Yo te entiendo a dónde vas. O sea, yo te entiendo el lo que dices. Ejecutivo tiene toda la artillería para ¿Sabes argumentar. por qué pasa eso? ¿Sabes por Pero qué la pasa? Asamblea no tiene la Sa- artillería sabe- para argumentar. ¿Sabes por qué pasa? barbaridades, La artillería claro. siempre puede tenerla porque es un órgano colectivo. En el momento, yo entiendo lo que vas. ¿Sabes por qué? Y ya hay un antecedente. Hace poco la Corte cachorrió, le pegó 2 cocachos a la Asamblea. Sí. Porque dentro de un veto, una mayoría de la Asamblea dijo, no, yo creo que esto que nos ha enviado el presidente es inconstitucional. Y se lo enviaron a la Corte para que dictamine la constitucionalidad del veto. ¿Sí saben qué pasó? La Corte se los devolvió. Le dijo, vuelvan a la preparatoria. Eso señor. es todo. Eso no está en usted no tiene esa facultad. ¿Sabes por qué no la tiene? Porque el que tiene la capacidad, Eso la es todo. atribución, la competencia de marcar Ok. esa cancha es el presidente, porque nos guste o no, vivimos en El un régimen sistema presidencialista. presidencialista republicano. ¿Qué es lo que tú estás Ya. pensando de otros? Del por qué la Asamblea no interviene en esa calificación, porque quien la calificó, para bien o para mal, quien tiene esa potestad, ¿ya? Es el presidente. No es un tema de un juicio cualquiera o de un proceso No. cualquiera. Esa es un acto- valoración- es un acto del poder No. público. Exactamente. No, Ahora, no. si a mí me regresa, esto no obsta, es válida tu acotación. Si me regresa a la Asamblea, sea que la Corte diga que todos los 17 artículos el presidente tenía razón y eran inconstitucionales, o si me regresan unos sí, unos no, nada obsta que en la comisión, en el pleno, yo en representación de los ciudadanos diga lo que tengo que decir, e inclusive Nosotros- decirle a la Corte lo que le tengo que decir. Tanto que uno puede expresarlo, que aquí, me acuerdo, tengo vivo el recuerdo, cuando me invitaban, siendo yo legislador, entre el 2014 y 2015, cuando se tramitaron las enmiendas en 2 debates, yo le decía a esa Corte, desde vasalla, esa era la introducción del buenos días, y se los dije en el discurso. ¿Me explico? O sea, nada obsta que tú le digas que no Nada. estás de acuerdo, no es que, pero el hecho jurídico es que quien califica ese sentido de la oportunidad en un sistema republicano presidencialista es el primer mandatario. Como todos los jueves, la opinión del doctor Muy Henry clara, Calvón. Claro que sí. específica, técnica en muchos casos y bien preguntada. En todo caso, muchas gracias, querido amigo. Qué gusto verlo. Gracias, Gracias, Eduardo, doctor. a ustedes un enorme placer y nos